El ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios y Tutorías TISU presenta desde Panamá, puente del mundo y corazón del universo, la serie Feliz para siempre. En su segmento, la escuela sabática regular. Ya queda con ustedes nuestra maestra, mi querida esposa Rosita, a quien le decimos, amor, el tiempo es todo tuyo. Muy buenos días, tengan todos. Es un privilegio estar con ustedes en esta mañana, regocijándonos por los 202 años que tenemos de independencia de Panamá, de España. Es una bendición que hoy también pudimos finalizar, diría yo, o tal vez empezar un nuevo capítulo en la historia de nuestro país, pero ya sin minería. Y estaba recordando algunos textos bíblicos que nos recuerdan que de Dios es la tierra y su plenitud, y que nosotros como cristianos debemos cuidar los recursos naturales. Eso lo tenemos en el Salmo 24. Y en Apocalipsis el Señor nos recordó que Él hará juicio con aquellos que destruyen la tierra. El destruir nuestro medio ambiente, nos estamos autodestruyendo nosotros mismos. Panamá es un país, al igual que algunos otros países, bendecido por su riqueza natural, su fauna y su flora. Y al destruirlo, estamos minando no solamente el medio ambiente, sino también quitando el pulmón del país. Así que agradecemos al Señor que haya intervenido, que nos haya recordado sus promesas al ver ese arco iris que muy hábilmente el camarógrafo enfocó mientras que se estaba dando la apertura de la vía interamericana. El recordar que Dios está con nosotros a pesar de lo que esté pasando en nuestras vidas, siempre es importante. Así que teniendo el corazón con mucho gozo y regocijo por todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, iniciamos el repaso de la lección de hoy o tal vez el estudio para algunos y vamos a compartir la pantalla, la presentación que tenemos, y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos dirija de tal forma que cada uno de nosotros pueda, si estamos en casa disfrutando de este día de asueto o donde quiera que estemos, podamos estudiar la palabra de Dios y saber cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Oremos. Gracias, Señor, por este día que nos has dado. Fue interesante, Señor, eh, levantarnos, recordar que lo último que vimos antes de acostarnos fue la presencia de una luna muy especial. Estaba preciosa la luna anoche, y con cada manifestación de la naturaleza tú nos recuerdas tu amor y tu cuidado. Y hoy nos diste la bendición de ver tu arco iris, recordándonos la promesa que le hiciste a Noé de nunca más destruir la tierra por agua. Y además nos hiciste recordar que a pesar de todo lo que esté pasando, tú estás en tu trono, como le hiciste ver a Isaías en el capítulo 6, y que estás al control de todo lo que pasa en nuestra pequeña tierra. Somos muy especial para ti, lo sabemos, Señor, y te agradecemos tu cuidado, tu protección. Dirígenos ahora, Señor, en este estudio, que podamos estar atentos a lo que el Espíritu Santo tiene que enseñarnos
y que juntos podamos seguir caminando hasta que vengas en gloria y majestad la segunda vez y podamos seguir caminando contigo por la eternidad. Dirígenos ahora, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Estamos estudiando la misión de Dios, mi misión, y he estado recomendando que estudien este libro, Una vida con propósitos. No sabe por qué usted está aquí en este mundo, le recomiendo este librito. Yo no gano nada promoviendo el libro, no tengo ninguna concesión para promover el libro. Lo promuevo por lo que hizo en mi vida, por darme la razón por la cual estoy aquí en este mundo, que casualmente es la pregunta que tiene. ¿Para qué estoy aquí en la tierra? Y en la medida en que usted y yo sepamos para qué estamos, para dónde vamos, eh, cuál es el propósito por la cual Dios nos tiene en este pequeño planeta, en estos precisos momentos de la historia. Eso nos da un sentido. Y eso es lo que dice uno de los capítulos que tiene este libro, que el conocer el propósito de nuestra vida nos da sentido a la vida. Este libro nos muestra que Dios nos hizo para 5 propósitos o con 5 propósitos en mente. El primero para agradarle, el segundo nos hizo para ser parte de la familia de Dios y de eso se trata cuando nosotros cumplimos la misión es porque somos parte de la familia de Dios, hemos sido adoptados como hijos y como hijos representamos el reino de nuestro Padre, hemos sido enviados como embajadores para representarlo y representar sus intereses. Y también fuimos creados, según el tercer propósito, para ser como Jesús, nuestro amante Salvador. Fuimos creados para servir a Dios. Y el último propósito, el 5, fuimos hechos para cumplir una misión. Y eso es lo que hemos estado viendo en esta guía de estudio. Hemos estado viendo que Dios nos hizo con el propósito de cumplir una misión. ¿Y cuál es esa misión? Según tenemos aquí en la página 306 de este libro, Una vida con propósito, nos dice que la misión es simple, traer a otras personas a Dios que puedan llegar a conocerle. Y yo creo que esa es la razón más importante de la misión. El enemigo de Dios se ha encargado de difamar su carácter, de hacernos ver que Dios es un tirano, que Dios solamente está esperando que tú y yo cometamos un error para fulminarnos. Y eso no es cierto. Y cuando tú lees la palabra de Dios, no voy a negar que Dios ha ejercido su justicia en algunos momentos, pero Dios no está buscando destruirnos. Y si usamos un poquito la lógica, ¿con qué motivo estaría Dios buscando la manera de destruirnos si desde antes de la fundación del mundo estableció un plan de rescate, anticipando que si nosotros pecábamos, que si nosotros caíamos en las redes del enemigo, que si nosotros fuésemos secuestrados por él, Dios Padre, daría lo más preciado que tiene, su Hijo, para que tú y yo no muramos, sino que vivamos eternamente con Él. Entonces, si de tal manera Dios nos amó que dio para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna, entonces es obvio que su propósito no es destruirnos. De ser así, desde el momento en que Adán y Eva pecaron, los hubieran fulminado en el momento, del momento en que Satanás
Lucifer, mejor dicho, en ese entonces se rebeló, lo hubiera fulminado. No es el propósito destruirnos. Y el enemigo de Dios se ha encargado de difamar su carácter. Y por eso la gente prefiere alejarse de nuestro Padre Celestial, alejarse de aquel que nos ama. El enemigo no nos ama, nos utiliza y después nos tira a la basura. Eso te lo puedo asegurar, lo he visto en la vida de muchas personas. No caigas en su trampa, no caigas en su juego. Nuestra misión aquí en esta transmisión, nuestra misión de vida es llevar el verdadero conocimiento de Dios, presentar a Dios como es realmente, que las personas puedan estudiar la palabra de Dios y darse cuenta que Dios es amor y que lo único que quiere es rescatarnos. Esa es la misión. Y mientras que tengamos vida, estaremos con ese propósito de dar a conocer a otros lo que nosotros llegamos a conocer hace 40 años, que Dios nos ama, que desea que seamos adoptados como sus hijos, que desea que estemos con Él por la eternidad. Y cuando llegas a conocer a Dios, no hay manera que no le ames, porque Él es amor. Y el amor que nos ofrece en todos los aspectos hace que en nuestro corazón nazca también el amor. Y en la medida en que tú llegues a conocerlo, lo amarás, y en la medida en que lo ames, te vas a entregar por completo a Él, vas a tener la plena confianza de que puedes depositar tu vida en sus manos. Tu vida está segura en sus manos. Y cuando haces eso, Él se encarga de cuidarte, de guiarte, de limpiarte, purificarte de todo pecado, de toda maldad. Y te dice, así como te salvé, así como te he amado, ve y dile a otros cuán grandes cosas he hecho en tu vida. De eso se trata, cumplir la misión. Y en la medida en que tú y yo estemos entregados a aquel que tanto nos ama, haremos la misión de corazón, porque Dios es amor. En la medida en que llegues a conocerlo, tú también llegarás a amarlo y entregarte a Él por completo. Así que esa es la misión. La misión ahora se cumple o se realiza con un solo método, el método de Cristo, y eso ya lo vimos. Pero la manera en que se cumple es diferente. No todos hemos sido enviados a cumplir la misión de la misma forma. La estamos cumpliendo conforme a los dones y talentos que el Espíritu Santo nos ha dado. Y esta semana estamos conociendo que Dios ha elegido personas para traerlos a Él, a un grupo de personas que aparentemente pareciera ser que están fuera del alcance de Dios, pero no lo están. Están al mismo alcance que todo el resto del mundo, pero para nosotros pareciera que estuvieran fuera del alcance. Estamos hablando de los ricos y poderosos. Da la impresión de que estas personas están fuera del alcance del evangelio, que por ser ricos y por ser poderosos, ellos no tienen ninguna necesidad. Y hemos descubierto que al estudiar los diferentes ejemplos que el Señor nos ha dejado en su palabra, estas personas tienen las mismas necesidades que nosotros. Y vamos a darle un vistazo a algunos de los que hemos estudiado hasta el momento, pero vamos a ver primeramente el versículo para memorizar. Y ese versículo para memorizar viene de Mateo capítulo 16, versículo 26, que nos
hace la pregunta, bueno, aquí no la ponen como pregunta, pero bueno, nos dice: de nada vale tener todo el mundo y perder la vida. Nadie puede pagar lo suficiente para recuperar su vida. Esta es otra versión de Mateo 16:26 y no me está gustando. No le había visto el detalle, pensé que tenía la pregunta igual, pero ¿de qué sirve que nosotros tengamos todo el dinero del mundo y perdamos nuestra alma? ¿De qué sirve tener todo y al final perderlo todo? Esa es la pregunta del millón. Y si tú logras contestar obtener la respuesta sin mencionar la Biblia, te felicito. La respuesta está en la palabra de Dios. De nada sirve vivir, tenerlo todo, disfrutar supuestamente todo, las riquezas de este mundo y al final perder nuestra alma. Es como que si jamás hubiéramos existido. No tiene sentido. Pero bueno, hay algunas personas que han incursionado en esa vía y al final, ¿qué lograron? Nada. Pero bueno, vamos a darle un vistazo a aquellos poderosos que parecían fuera del alcance de Dios, pero que siempre estuvieron allí. Tuvimos en la introducción la misión en favor de los poderosos, y el primer poderoso que vimos fue a Nabucodonosor, que Dios le dio el privilegio de tener en su primer sueño el surgimiento y la caída de todos los imperios que han pasado a lo largo de nuestra historia. ¡Qué privilegio! Y al final tuvo un segundo sueño donde se le dijo que si seguía con su orgullo y su vanidad, Dios iba a tomar el control. Y así fue. Pasó 7 años con las bestias del campo hasta que finalmente recuperó su sanidad mental. A veces nosotros pensamos que nosotros tenemos todo bajo control y no nos damos cuenta que si Dios no nos da la sanidad mental, Amor. nada podemos hacer. Y el segundo poderoso que vimos fue a Naamán. Sí, Naamán era un capitán sirio, pero al igual que muchos ricos y poderosos, tenía problemas de salud. ¿Cuántos ricos y poderosos no hemos visto que con todo el dinero del mundo no encuentran la sanidad física o la sanidad mental? Naamán fue humillado al principio, se le mandó a lavarse en un río que él consideraba totalmente inferior a los ríos de su país en Asiria, pero siguió la recomendación de Eliseo, se sumergió 7 veces y fue sanado de la lepra. Hoy vamos a ver a otro, pero este otro no es pagano, como lo llaman los israelitas. Este es judío y estamos hablando de Nicodemo. Así que vamos a ver qué necesidad tenía Nicodemo y vamos a ver cómo Jesús mismo le llevó el Evangelio. Nos dice la guía de estudio que Nicodemo era un hombre sumamente culto. La Biblia lo describe como un gobernante de los judíos. Jesús se refirió a él como maestro de Israel. Conocía bien la Biblia y tenía sed espiritual del Señor. Desde una perspectiva humana, podía parecer un seguidor de Dios. Guardaba todos los mandamientos, era un líder sumamente respetado entre los judíos, era poderoso y rico. Muchos consideran que estas características son señales del favor de Dios o de la bendición de Dios. Sin embargo,
resulta que estas apariencias superficiales eran exactamente eso, únicamente eso, apariencia. Y es importante que nosotros nos demos cuenta de que por el hecho de que una persona, y más si es cristiana, solo por el hecho de que tenga la bendición de tener recursos o de tener una buena educación, tener un buen empleo, no por ello indica que ha sido favorecido por Dios. Muy importante. Eso no indica que que esa persona está tan bien espiritualmente que Dios le ha bendecido. Y eso fue lo que aprendimos en el estudio de Job, que Job era rico, Job tenía todo, Job era un hombre justo, era recto ante Dios. Y tan pronto le sucedieron las desavenencias que el Señor permitió que pasara, ¿qué pensó la gente? Ay, Dios le retiró la bendición, algún pecado cometió. Y no era cierto. Así que lo mismo, lo contrario es lo mismo. Por el hecho de que una persona es favorecida no implica que no tenga alguna situación en su relación con Dios. Y lo contrario también es lo mismo. No por el hecho de que una persona haya pasado por una situación, eh, eh, por un crisol, implica que Dios no está con él. Así que vamos a ver la historia de Nicodemo. Y vamos a ver qué podemos aprender de la historia de Nicodemo. Vamos a leer Juan capítulo 3 versículos del 1 al 12 y vamos a ver qué revela esta historia acerca de las necesidades espirituales de Nicodemo y cómo Jesús las abordó de inmediato. Y veamos Juan capítulo 3 versículo 1 y 2 que dice lo siguiente. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Esta aseveración parece, bueno, fue un comentario que Nicodemo le hizo a Jesús. Pero cuando lees el deseado de todas las gentes, si la memoria no me falla, recuerdo que se dijo que lo que Nicodemo estaba tratando de hacer era de eh, adular a Jesús, pues haciéndole ver que sí, nosotros estamos conscientes de que, de que Dios está contigo. Pero Jesús no cayó en esa trampa de adulación. Es más, me llama la atención la afirmación de Nicodemo, porque si lo que él está diciendo es así, él está diciendo que sabemos que has venido de Dios. Entonces, ¿por qué los fariseos se oponían tanto a Jesús? Si sabían que venía de Dios, porque las cosas que hacía solamente lo podía hacer una persona que había venido de Dios, porque la oposición, interesante, ¿verdad? Pero bueno, eso es harina de otro costal. Sigamos con versículo 3. Respondió Jesús y le dijo, en verdad te digo, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Ven lo que les digo? No cayó en la adulación, se fue derechito a la necesidad de Nicodemo. Era necesario que él naciera de nuevo, porque si no nacía de nuevo, no podría ver el reino de Dios. Y luego Nicodemo, Nicodemo era un conocedor de la palabra de Dios. Él sabía a qué se estaba refiriendo Jesús, pero se hizo el de la vista gorda y le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús le respondió, en verdad, de cierto te digo,
que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y esto se refiere mucho a lo que vimos en un estudio anterior acerca de las tres naturalezas: la naturaleza natural, con la cual todos nacemos; la naturaleza carnal, que es la que acepta a Jesús, pero sigue él, su yo, en control de su vida. Su entrega a sí mismo lo lleva a realizar las obras de la carne. Y la tercera naturaleza es la naturaleza espiritual, en donde la persona nace de nuevo del agua y del Espíritu. Y cuando nace del Espíritu, permite que el Espíritu Santo sea el que guíe su vida. De esto era lo que estaban hablando Jesús, que era necesario que Nicodemo, al igual que todos nosotros, tengamos un encuentro personal con Jesús, le entreguemos nuestra voluntad a Él, y al hacerlo, el Espíritu Santo tomará el control. El yo de nosotros morirá, será puesto a un lado, y el Espíritu Santo sería el que nos dirija. De eso habla Pablo en Gálatas, que ya no viva yo, sino que viva Cristo en mí a través del Espíritu Santo. Esto era lo que necesitaba Nicodemo. Y le dijo: te aseguro que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Y nos sigue diciendo Juan capítulo 3, versículos 7 y 8. No te asombres que te haya dicho: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y Nicodemo le responde y le dice: ¿cómo puede ser esto? Y Jesús queda asombrado. Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. Esto es pan de todos los días. Esto es una lección que todo maestro de Israel debiera conocer. Y nos dice los dos últimos versículos de esta lectura bíblica: en verdad te digo, que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no recibís mi testimonio, nuestro testimonio. Si os he hablado de las cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si te hablo o os hablo de las celestiales? Las cosas celestiales se tienen que entender espiritualmente, pero cuando tú permites que tu yo sea el que dirija tu vida, no puedes comprender las cosas espirituales. Y aquí Jesús le está diciendo: pero si tú no puedes entender las cosas que son carnales, de lo que te estoy hablando, entonces, ¿cómo vas a entender las cosas espirituales? Como decía Pablo, todavía estás tomando leche, y como estás tomando leche, no te puedo dar alimento sólido porque no estás preparado para digerirlo. Eso es básicamente lo que le está diciendo Jesús aquí a Nicodemo. Pero veamos lo que dice la guía de estudio en cuanto a cómo lidiar con personas que son poderosas y que tienen conocimiento de la palabra de Dios, cómo se les puede presentar el Evangelio de Cristo. Y nos dice la guía de estudio que cuando Nicodemo se acercó a Jesús, intentó mantener las apariencias, el estado de las cosas. Sí, yo soy un maestro de la ley, soy un fariseo bien reconocido, ¿ok? Voy a darte a ti el respeto que tú te mereces porque tú también eres un maestro de Israel y lo has probado por tus señales. Así que estamos hablando de tú a tú, estamos al mismo nivel. Tú eres maestro y yo también.
pero Dios conocía el corazón de Nicodemo. Así que del mismo modo, Dios conoce el corazón y las necesidades de todos los ricos y poderosos, sin importar su origen. Nicodemo fue a Jesús porque sus enseñanzas lo habían convencido. Había algo más en Jesús que él no tenía y que los demás fariseos y saduceos y todos ellos no tenían. Pero su orgullo le impedía confesar abiertamente a Jesús como Señor. Pero aquella noche lo cambió para siempre. Incluso después de convencerse de que Jesús era el enviado de Dios, siguió sin reconocer a Jesús abiertamente como un seguidor de Jesús. Lo mantuvo oculto hasta el final. Y vamos a ver hasta cuándo mantuvo oculto Nicodemo. Él había entregado su vida a Jesús después de ese encuentro nocturno. Nos dice Juan capítulo 7, versículo 43 al 52 y Juan 19, 39, cómo reaccionó Nicodemo después de ese encuentro nocturno. Fueron dos situaciones totalmente diferentes. El primero está registrado en Juan capítulo 7, versículo 43 al 52, que dice lo siguiente: así que nadie se ponía de acuerdo acerca de quién era Jesús. Se había dado una polémica. Habían personas que estaban a favor de lo que Jesús estaba haciendo y querían aceptarlo como maestro de Israel. Pero había otro grupo que no estaba de acuerdo. Y los los fariseos habían enviado a los eh, soldados romanos para que arrestaran a Jesús porque consideraban que Jesús estaba en contra de su ley. Sin embargo, a pesar de que algunos de ellos querían prenderle, nadie le echó mano. Y algunos, mejor dicho, así que los alguaciles fueron a los principales sacerdotes y fariseos, ellos eran un problema, y ellos le dijeron: ¿por qué no lo trajisteis? Y los guardias le dijeron: es que nunca nadie ha hablado como ese hombre. Es más, cada vez que mandaba un grupo diferente de guardias para arrestar a Jesús, regresaban con el mismo dicho: nadie ha hablado como este hombre. Ojalá tú y yo nos pudiéramos distinguir por la manera en que nos conducimos, por la manera en que hablamos, representando a nuestro Padre Celestial ante las personas que nos rodean. Entonces, los fariseos les respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído alguno de los gobernantes o de los fariseos? Bueno, y hay un fariseo que sí creyó. Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. O sea, ¿qué es lo que están diciendo los fariseos aquí? Ustedes son unos ignorantes y por eso ustedes son malditos, porque ustedes no tienen el conocimiento que nosotros tenemos. Pero, pero les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, hablando de los fariseos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? ¿Es correcto juzgar a una persona sin que se le escuche primero? Y los fariseos entendieron muy bien. Respondieron y dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Ellos captaron que algo
había sucedido con Nicodemo, porque ahora estaba defendiendo a Jesús. Interesante. La segunda ocasión en que Nicodemo interviene está en Juan capítulo 19, versículo 39. Y dijeron, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como de 100 libras. Nicodemo, al igual que José de Arimatea, fueron a pedir el cuerpo de nuestro amante Salvador. Y Nicodemo gastó 100 libras para embalsamar el cuerpo de Jesús, mientras que José de Arimatea había dispuesto que la tumba que él había comprado para él sería ahora de Jesús. Wow, interesante. Nos dice la guía de estudio, en estos versículos podemos ver que Nicodemo obviamente había quedado tremendamente impactado por Jesús. Intentó protegerlo cuando Jesús estaba vivo y luego honrarlo después de su muerte. Es más, se nos dice que después de que Jesús ascendió, Nicodemo se unió al grupo de los discípulos, gastó todos sus recursos para ayudarlos, para compartir las buenas nuevas de salvación y para sostener a la naciente iglesia. Nicodemo falleció siendo pobre en las cosas de este mundo, pero rico, porque había depositado sus riquezas, había hecho sus riquezas en el cielo. Cambió la riqueza de este mundo por la riqueza eterna, donde ni el hollín ni la polilla corrompen. Sin duda Jesús había tocado a Nicodemo, quien por más alarde de su conocimiento y sabiduría que hiciera, tenía una gran necesidad del Salvador, como todos nosotros. ¿Qué te puedo decir? Los ricos y poderosos están hechos de carne y sangre igual que nosotros. Probablemente no tengan problemas financieros, pero tienen necesidades muy similares a las nuestras. Y ese vacío existencial que hay en cada uno de nosotros también está en el corazón de los ricos y poderosos. Ellos buscan con sus recursos satisfacer, llenar ese vacío, pero no lo logran. Y cuando llegan a conocer a Jesús, lo abrazan porque finalmente encontraron la razón por la cual están aquí en este mundo, y la razón es Jesús. Así que concluimos diciendo con los escritos de la hermana White, que vienen de Palabras de Vida del Gran Maestro, páginas 231 y 232, que dicen lo siguiente: el éxito en la proclamación del mensaje evangélico no depende de sabios discursos, testimonios elocuentes o profundos argumentos. Depende de la sencillez del mensaje y de su adaptación a las almas que tienen hambre del pan de vida y que preguntan, ¿qué haré para ser salvo? Ese es el anhelo de cada persona. ¿Acaso lo que veo en este mundo is that it? ¿Es eso todo lo que hay? Porque si eso es todo lo que hay, wow, dolor, muerte, destrucción, guerras. Ese no es el tipo de mundo en donde yo quiero vivir. Es más, ayer estaba viendo en CNN en español que ahora, eh, después de haber visto la promoción de una película
acerca de la vida del primer y único hispano que que ha sido un astronauta, que vino de México, que de niño trabajaba con sus padres en la agricultura, era granjero, pero que un día soñó ser astronauta y lo logró. Y dice la joven hispana que ellos están ahora promoviendo establecer sitios en la luna a la cual nosotros podamos ir y podamos quedarnos un rato allá y luego regresar a la Tierra. Y mostró la maqueta de cómo sería la estadía en la luna. Están adecuando una, un lugar que parece eh, una tienda de campaña, pero está equipada con oxígeno, con comida, con todo lo necesario para sostener la vida en la luna. Y la idea es que eventualmente el hombre podrá viajar a la luna, quedarse un tiempo y regresar. Pregunto yo, ¿con eso se puede satisfacer el vacío existencial de nuestra alma? El estar más cerca de Dios al estar en el espacio. Todos tenemos ese vacío. Y en la medida en que tú y yo podamos permitir que Dios llene ese vacío, seremos felices, porque finalmente habremos encontrado la razón por la cual estamos aquí en este planeta. Y concluimos diciendo, millares de personas pueden ser alcanzadas en la forma más sencilla y humilde. Los más intelectuales, aquellos que son considerados como los hombres y las mujeres mejor dotados del mundo, son frecuentemente refrigerados por las palabras sencillas de alguien que ama a Dios y que puede hablar de ese amor tan naturalmente como los mundanos hablan de las cosas que más profundamente les interesan. Simplemente comparte lo que Jesús ha hecho en tu vida. No tienes que tener un doctorado en teología para compartir lo que Jesús ha hecho en tu vida. Y en la medida en que tú respondas al amor de Dios, Él te capacitará. Así como dice nuestro lema, al que Dios llama, envía. Y si te envía, te acompaña. No te va a mandar solo. Él pondrá en cada uno de nosotros las palabras adecuadas para compartir nuestro testimonio con aquellas personas que no le conocen. Simplemente lo único que Dios requiere de nosotros es nuestra buena disposición. Y cuando tú llegas a conocer a Dios y te das cuenta que Dios es amor, bring it on, como decimos en inglés. Aquí estoy, Señor, como dice Isaías, envíame a mí. Quiero ser una embajadora para mi Padre Celestial. Quiero compartirlo con todos aquellos que no lo conocen. Quiero que todo el mundo sepa lo maravilloso que es mi Padre Celestial. Quiero que todo el mundo se entregue por completo a Él y que puedan disfrutar de tener una relación personal con nuestro Padre Celestial. Es lo más precioso que hay en la vida. Vale la pena entregarse por completo a Jesús. Cuando tú lo haces, créeme, no te voy a decir que se te acabaron los problemas, pero lo que sí te puedo decir es que ya los problemas tú no tendrás que resolverlos solo. Es más, te recomendaría que se los pases a nuestro Padre Celestial. Él se encarga. Ya yo dejé de preocuparme
todo lo dejo en sus manos. Soy su hija, soy una princesa del Señor. Él se encarga. Simplemente tengo que escuchar su voz diciéndome, este es el camino, andad por él. Y totalmente agarrada de su mano, sigo en el camino en que él me está dirigiendo. No me preocupo ya. Antes sí me estresaba, pero ya no. Tengo la plena confianza de que el Señor me cuida, me ama, me cuida y Él proveerá para todas mis necesidades. Así que no importa si eres una persona acomodada o no lo seas, el Señor nos ama a todos por igual y desea que cada uno de nosotros llegue a formar parte de la gran familia de Dios, que lleguemos a ser uno como Jesús y el Padre son uno y que al final podamos vivir todos juntos en aquel lugar que el Señor fue a preparar para cada uno de nosotros. Es necesario prepararse para que cuando Jesús venga podamos ir a casa. Si ese es tu deseo hoy, te invito a orar. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de estudiar tu palabra. Qué sencilla es tu palabra, Señor. Dirigidos por el Espíritu Santo, se puede comprender con una sencillez y una claridad que hasta un niño lo puede entender. Gracias, Señor, por hacer que tu palabra sea sencilla para nosotros y que a medida que la explicamos, se hace aún más sencilla. Que cada persona pueda llegar a entregar su vida a ti, Señor. Que esa entrega, al igual que hemos aprendido, sea diaria. Sabemos cuánto nos amas y cuánto deseas que vivamos contigo por la eternidad. Ayúdanos, Señor, sosténnos, dirígenos y que nosotros también nos rindamos y permitamos que tu Santo Espíritu nos dirija. Qué bendición tenerte en nuestras vidas, Señor. Gracias por todo lo que haces por nosotros todos los días. Que hoy podamos ser de bendición para la persona que pongas en nuestro camino. Y que juntos, Señor, podamos seguir caminando por la eternidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y que tengan un excelente día martes. El Ministerio Conéctate a Jesús agradece de todo corazón a Dios primeramente y luego a Rosita por el análisis de la lección de escuela sabática regular para el día de hoy. Quiero agradecer a mi amiga y asesora de UNAIS, Productos Naturales, la profesora Marta Vázquez, quien nos acompañó en la plataforma Zoom durante este tiempo y no, nos dice que por problemas de señal tuvo que salir, que se le cayó la señal. Y dice que nos está preguntando también que a qué hora transmitimos. Gracias, gracias, gracias. Nos acaba de mandar una señal y es que es muy bueno el programa, Rosy.
Amén, amén. A Dios sea la gloria. ¿Eh? Gracias, gracias. Les recordamos que al que el Señor llama, Capacita, al que envía, acompaña. siempre gozosos conectados a Jesús. A través de la Biblia. Definitivamente, ¿verdad que sí? A través de la Biblia. Como dice mi amigo Massinger, todos juntos, Rumbo al cielo. rumbo, rumbo al cielo. Amigos, ha sido una presentación del Ministerio Conéctate a Jesús en las voces de sus hermanos Rosita y José Moreno. Les esperamos esta tarde cuando estaremos con la transmisión vespertina. No sin antes recordarles que usted puede vivir sin enfermedades consumiendo la alimentación que el Señor nos recomendó en el jardín del Edén. Soy su hermano en Cristo, José Moreno, y les deseo que pasen un feliz día. Bendiciones. El Ministerio Conéctate a Jesús y el Ministerio y Seminarios TISO presentaron desde Panamá, puente del mundo y corazón del universo, la serie completa para el día de hoy, Feliz para siempre. Bendiciones. Años su parecer de 50 o menos? Visite el sitio https://www.joseantoniomoreno.geuniceglobal.com para conocer las respuestas a estas y muchas preguntas MA sobre el arte de vivir sin sufrir. Por ello Jesús, hablando de la salud física, dijo: he venido para que tengan vida, y la tengan en abundancia. San Juan capítulo 10 versículo 10. La salud no es religión, es mucho más. Ven con nosotros y date el lujo de ser un geunese viviendo como quien vive en el paraíso desde ya. Escriba a josen-2007@hotmail.com. Personalmente te atenderé. Bendiciones.